La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este viernes 30 de noviembre de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿En qué va la ley de financiamiento? Parece que en muy poco, y si no se aprueba algo que le permita al gobierno colombiano tener equilibrio fiscal, vamos a perder el grado de inversión. La ley de financiamiento. Petro y sus explicaciones sobre lo inexplicable. Esto se está complicando, esto va a ir mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Queda claro que Petro es una mala persona, que Petro es un hombre que maneja cantidades de dinero en tulas, en bolsas, lo que no hacen sino los delincuentes. Que Petro miente y miente descaradamente porque ha mentido antes cuando ocultó este tema y ahora cuando quiere explicarlo. Y le quiere imputar el dinero a Simón Vélez, quien ya declaró tajantemente: no le he prestado dinero a Petro o a nadie y menos a Petro. De manera que el señor Petro quedó como lo que es, como un rufián que maneja dinero en efectivo en grandes cantidades y que debiera ser acusado ante la Corte Suprema de Justicia por un fiscal que lo fuera de veras, y la Corte Suprema de Justicia ordenar su detención mientras se explica cómo manejaba Petro esas cantidades de dinero en sus famosas campañas electorales. Empieza el G20 en Buenos Aires. Esperamos que las cosas mejoren. Ha empezado con dificultades. La señora Angela Merkel tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en su avión y llegar como pudo después a Buenos Aires. Y a Monsieur Macron, nada menos al presidente de Francia, una de las grandes potencias del mundo, lo sigue siendo y lo será. No lo estaba esperando nadie. El único que se acercó a saludarlo o que se dejó saludar fue un empleado de los que empujan el avión con un chaleco amarillo, como si no supiéramos que el chaleco amarillo es el emblema de la resistencia contra Macron en Francia. No había nadie esperando al presidente de Francia en el aeropuerto de Buenos Aires. ¿Seguirán así las cosas? Muy bien. Está claro para todos que ya quedamos hasta la coronilla de los estudiantes. Ya fracasaron estruendosamente con su marcha y con la parálisis del país y con la toma de las grandes ciudades de Colombia. Eso quedó en nada. Les dieron una significación que no tenían. Diálogos con la ministra, siguen los diálogos por aquí, por allá. De ahí no quedó nada. Como dirían las señoras en los costureros ahora, qué oso, mijita. Lo del Deutsche Bank. Ojo a lo del Deutsche Bank, que las noticias desaparecieron sobre el particular. Eso es muy grave. El Deutsche Bank es el banco más tradicional y más importante de Alemania, y entonces le tienen que meter no sé cuántos fiscales para que averigüen el lavado de activos. ¿Por qué no presta Alemania unos de esos fiscales para que se vayan a Suiza a averiguar dónde tienen la plata las FARC? Allá en Suiza están. Michael Cohen, el exabogado de Trump, se reconoce culpable de haber intervenido en la trama rusa y de mentir en lo que dijo a su respecto. Michael Cohen ya se le volteó a Trump. Sigue el conflicto Rusia-Ucrania, eso no ha parado.
Trump cancela la reunión en Buenos Aires con Putin por ese motivo. La situación está muy delicada. Corte acepta nombrar fiscal ad hoc. La terna, yo le dejo el gracejo, ténganse de la silla porque se van a desternillar de la risa. Pero pues, ese es el nivel de nuestros magistrados, los uñeros en la uña. El abogado de Petro también ha sido abogado de Odebrecht, pura coincidencia. El doctor Julio César Ortiz Gutiérrez, el abogado es libre de tener sus clientes, pero cuando hay coincidencias de esas uno se pregunta por qué y qué pasa con las inhabilidades que tiene Petro por decisiones que lo obligan a pagar multas multimillonarias por los daños que le causó a la ciudad de Bogotá. El tema de Odebrecht y de Corficolombiana y el tema de los Gerlain con Odebrecht en el río Magdalena. Señores, hay una cosa muy seria que hay que considerar. Cuando uno es minoritario en una sociedad, tiene prácticamente los poderes que le quieran dar los mayoritarios. A uno le hacen unas concesiones y le garantizan unos derechos de las minorías. ¿Cuánto se entera? ¿De cuánto se entera el minoritario de lo que está haciendo el mayoritario? ¿Qué capacidad real de gestión tiene un minoritario que además no es especializado en el tema? En el caso de Odebrecht Corficolombiana, y no nos estamos convirtiendo en abogados de nadie. Odebrecht era el gran constructor de América, sin duda ninguna. Corficolombiana no es un constructor, es un inversionista, es un prestamista de dinero, es un financista. Entonces, ¿de quién era la responsabilidad en el manejo y en lo que pasaba allá? Se podía enterar Corficolombiana de todo lo que hacía Odebrecht. Y lo mismo pasa con los Gerlain, en el caso de Odebrecht sobre el río Magdalena. Ahí hay unos temas muy importantes que tratar sobre la participación real de los minoritarios en este tipo de consorcios o en las sociedades. Proponemos el tema para debate. Chupeta está en la corte asistiendo al juicio del Chapo Guzmán y contando unas cosas escalofriantes. Dice que él ordenó 150 asesinatos, que obviamente fueron asesinatos cometidos en Colombia, y que exportó más de 400 toneladas de coca por orden del Chapo o con destino al Chapo, y Colombia no está en el proceso. A la señora ministra de Justicia, al fiscal general de la Nación, al procurador, a nadie se le ocurrió que ese era un proceso importante para escuchar qué era lo que pasaba, porque todo eso tiene que ver con Colombia, con la situación de violencia que se desató aquí. Chupeta, recuerde, fue el hombre que tenía unos escondites de dinero descomunales que fueron capturados por la Fiscalía al mando de la doctora Sara Magnolia Salazar. Hubo una que se perdió, un escondite de esos se perdió, lo estaba manejando el general Naranjo, se perdió la plata, no apareció la platica. Pero Chupeta es demasiado importante en la trágica historia del país para saber aquí qué pasó. Llega el momento del gran debate en los Estados Unidos y Colombia, que tiene la cantidad de gente que tiene en el servicio exterior. A Colombia no se le ocurre asistir a esa reunión y a tener contacto de viva voz y de primera mano de lo que estos personajes dicen. Ahora Chupeta, hágame el favor. A propósito de colombianos, como Maduro me está sintiendo grave su situación en los Estados Unidos y está quedando a la intemperie por sus lavados de activos y por todos los crímenes que comete, ya le cogieron preso al señor Andrade, a su excolta, que devolvió $1.000 millones en bienes, pero que parece que tiene una fortuna de $5.000 millones. Como Maduro está en esa situación, arremete contra 59 infelices colombianos
que llevan presos años sin que nadie les haga un juicio y sin que la Cancillería colombiana se ocupe de ellos. El nuevo canciller está muy ocupado en otras cosas, menos atender a los colombianos caídos inicuamente en desgracia. Estos hombres, yo no sé cómo son, pero que no son terroristas, con absoluta seguridad no son terroristas. Suspenden 3 meses al alcalde de Bucaramanga, muy poco nos parece, lo han debido suspender por el resto del periodo. Un hombre que coge a pescozones en su despacho a otra persona no puede ser alcalde de una ciudad, y menos de una ciudad señora, de una señorial, de una ciudad progresista, de una ciudad del talante espiritual y moral de Bucaramanga. Eso no puede ser. El asesino en serie que conmueve a los Estados Unidos, un exboxeador llamado Samuel Liddell, dice que mató más de 90 personas. Están averiguando y parece que es cierto, que es lo peor de todo. Hay un nuevo movimiento político liberal o desprendido del Partido Liberal que se llama En Marcha. Como ahí está el ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aquí le hacemos una sugerencia. Póngalo así, En Marcha con Fonsecon. Fonsecon es el dinero que Juan Fernando Cristo y Riverita se robaban para hacer campaña política, porque eso es un robo, la mala destinación de los dineros públicos. La Corte Constitucional y el desplazamiento. Acaba de descubrir la Corte Constitucional la tragedia del desplazamiento en Colombia y hacen todo un análisis del desplazamiento y las zonas más afectadas y la manera como la gente pierde todo, y no hablan una palabra del narcotráfico. Ni una. Ay, con la Corte Constitucional, Dios mío. Ahí le soplamos al oído. La inundación del aeropuerto El Dorado. Esto lo tenemos que destacar como una de las vergüenzas infinitas de la ingeniería colombiana. Eso no puede suceder. Esto es una pesadilla, una pesadilla. Los puentes se caen, las carreteras se hunden y se las llevan los ríos se meten a los barrios sin que tengan muros de contención, y ahora se construye el aeropuerto del Dorado, lo inaugura Juan Manuel Santos y Vargas Lleras, yo no sé cuántas veces lo inauguraron, y llueve peor que lo que llueve afuera, porque el agua se concentra y cae a raudales, haciendo imposible la terminal del aeropuerto más moderno de Sudamérica. No, qué vergüenza, por Dios. Pero ¿qué está pasando con los constructores colombianos? ¿Esto qué es, Dios mío? Encontraron armamento iraní en Yemen y Afganistán. Los Estados Unidos lo denuncian al mundo. ¿Sorpresa? Ninguna. En Canadá crecen el 47% los crímenes de odio. La Organización Mundial de la Salud dice que el brote actual de ébola es el segundo más grande y mortal de la historia. Bayer recortará 12.000 empleos. Después de comprar a Monsanto, se está reestructurando y saldrá de 12.000 empleos en el mundo. Esta noticia sigue a la de la General Motors, que en los Estados Unidos prescindirá de los servicios de 15.000 personas. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, dice que América Latina y el Caribe son la región más violenta del mundo. Sí, señores del BID, y les soplamos ¿por qué? Por la coca, por la coca. ¿Por qué no averiguan un poquito? Y verán que la coca está en el fondo de todo este mar de violencia que azota a América Latina. San Pedro Sula, que es un puerto cocalero. ¿Qué pasa en Venezuela? La coca del cartel de los soles. ¿Qué pasa en Colombia? La coca. ¿Qué pasa en Bolivia? La coca. La coca, señores. Convierte esto en un mar de sangre. Trump dice que él necesita $5.000 millones para construir el muro que separe a los Estados Unidos de México. ¿Que no se los dan? Pues él insiste. ¿Que le van a parar el gobierno? Que le paren el gobierno. Pero le dan porque le dan $5.000 millones para su muro. Putin dice estar satisfecho con el petróleo a $60 el barril. Recuerden que Rusia
es el más grande productor, o el único grande productor de hidrocarburos en Europa, tanto de petróleo como de gas, y está satisfecho con los $60 el barril. No hay nada más que decir. Y en Hoy en la Historia, hoy es 30 de noviembre del año 85, hoy se decidió que en el 86 se estudiaría y se pondría en vigencia una nueva constitución, la Constitución de 1886. Valen algunas palabritas sobre ese monumento jurídico. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Recuerden, todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Y de José José, quien está interpretando el triste. Ay, qué pena tan honda, qué castigo tan severo. Ay. Bueno, y eso es el preludio de una cosa muy graciosa que nos va a contar William Calderón, entre muchas cosas serias que va a decir. Adelante, William, saludemos la mañana. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 30 de noviembre del año 18, bienvenidos al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Al acoger la ponencia del magistrado Gerardo Botero, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aceptó que se elija un fiscal ad hoc para 3 procesos, 2 del caso Odebrecht. El tribunal declaró fundado el impedimento de la vicefiscal María Paulina Espinosa Riveros. El presidente Duque deberá presentar una terna para que la corporación la elija. El magistrado de Marras, José Luis Barceló, que ahora al paso dice que ahora el paso a seguir es que el presidente Duque elabore una terna de 3. Terna de 3. Con el ¿cómo es? Menos mal no es de 2 ni de 4 la terna, ¿no? ¿Cómo es? Oigámoslo. Ordena la Corte Suprema de Justicia al señor presidente de la República para que proceda a la elaboración de una terna con 3 nombres que permita de allí. Ay. Ese Barceló, pues, y así es como jurista. Sí, el uñero de la uña. Es el presidente de la más alta corte en nuestro ayer país. recordábamos al probablemente el más grande gramático de América, don Andrés Bello. ¿Usted se imagina a don Andrés Bello oyendo a este magistrado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, hablando de la terna que llevará 3 nombres? Bueno. Como el chiste, no es un uñero, es un pleonasmo. Claro. Sí. ¿Qué tiene usted en esa uña? No, un pleonasmo. Claro, con el cumplimiento de los protocolos constitucionales legales se dará esto. Doctor Londoño, el señor presidente Duque tiene en sus manos la gran oportunidad histórica de meter al coco al sátrapa y a sus secuaces. ¿Sí se atreverá? Bueno, vamos a ver qué terna escogen. Esperamos que sea una terna digna del país y de la Fiscalía. Este pues no es un tema del señor Duque, ni del presidente Duque, ni de Iván Duque. Es un tema del país, es un tema de Colombia, que está viviendo un momento de mucha vergüenza, porque estos impedimentos
los debió mirar muy cuidadosamente Néstor Humberto Martínez antes de proponer su nombre para fiscal general de la Nación, y con su vicefiscal también. ¿Cómo es que los temas más delicados del país, porque es que este tema de la corrupción de Odebrecht toca directamente con la corrupción en las altas esferas del Estado y con la corrupción en la construcción que nos está acabando, y resulta que el fiscal estaba impedido y propuso su nombre como tal y batalló para que fuera elegido a sabiendas de que no podía ocuparse de los temas centrales del país. Si tiene impedimentos, no presente su nombre. Pero, señor fiscal, ¿cómo es esto? Que se hace elegir fiscal y después de elegido fiscal descubre, ¿cómo les parece que yo tengo impedimentos para tratar los problemas más delicados del país? No puede ser. Y la vicefiscal también, la íntima amiga del señor Vargas Lleras, entrañables amigos, entonces también tiene impedimentos. Entonces hay que nombrar fiscales ad hoc. ¿Con qué costo? ¿Con qué demora? ¿Con cuáles problemas? Inmensos, inmensos. En fin, yo insisto, cuando uno tiene dificultades y cuando tiene contradicciones, no se mete. No quiero ponerme de ejemplo de nadie, pero cuando salí del ministerio dije, no vuelvo a mi oficina de abogados porque conozco demasiado los problemas internos de carácter jurídico de todo el Estado colombiano y mi especialidad es el derecho administrativo. No voy a ser abogado, no lo voy a hacer, para no tener impedimentos y no tener dificultades y para no incurrir en este tipo de contradicciones morales. En fin, otros piensan distinto, pero creemos estar nosotros en lo cierto, sí, y que el doctor Néstor Humberto Martínez no debió postularse para la Fiscalía General de la Nación. Y no estamos diciendo que eso sea malo. Él tiene todo el derecho a ser abogado y el Grupo Aval tiene todo el derecho a tener el mejor abogado de Colombia. ¿Por qué no? Pues claro que sí, todo el derecho. Pero mezclar eso con la Fiscalía General de la Nación no está bien de parte de Néstor Humberto Martínez. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Hoy empieza la cumbre del G20 en Argentina, mucha expectativa, tanto por la falta de seguridad en Argentina como por los conflictos internacionales del momento. Por ejemplo, Trump ha cancelado su reunión con Putin, asegurando que la decisión se debe a la detención de los marines ucranianos que siguen capturados, pero más bien la cosa tiene que ver con las últimas declaraciones del ex abogado de Trump, que asegura que el presidente sí tuvo relaciones comerciales con Rusia mientras estaba en campaña. Tampoco se reunirá Trump con el príncipe Salman, pero sí lo hará con Xi Jinping y hablará sobre sus relaciones comerciales. Esperamos muchas noticias después de esta cumbre, pero en la noticia de hoy nos dedicamos a Venezuela, desde donde nos llegan también noticias. A ver, y me perdona una palabrita. Dígame, doctor. ¿Cómo es posible que el presidente de Francia llegue a Buenos Aires y que no lo esté recibiendo nadie? Pues lo recibió el técnico. Los técnicos de las escaleras. Vestidos de amarillo, sí, los técnicos con de los las escaleras. Con los reflectivos. Al presidente de Francia. ¿Será que lo demás está organizado así? ¿Cómo está organizado este protocolo? ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué pena! Eso y la inundación del Dorado son los motivos de vergüenza para que uno se muera de la risa o de dolor o de tristeza. En la Argentina no saben recibir nada menos que al señor presidente de Francia y su esposa. No hay derecho. Bueno, si así es el desayuno, ¿cómo irá a ser el almuerzo? Siga pues. Bueno, pero entonces seguimos con Venezuela, porque también nos llegan noticias muy importantes y reveladoras. Y es que esta semana el señor Luis Velázquez Alvaray, un ex magistrado chavista del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, reveló cómo se maneja la banda de los enanos, un grupo delincuencial que estaría encabezado por Nicolás Maduro, que contiene al Poder Judicial, empresarios y a la Fuerza Armada. Según lo declarado por Velázquez, el régimen de Nicolás Maduro y los poderes públicos del Estado se manejan a través de una gran mafia denominada la Banda de los Enanos. Se trata del entramado de la mafia judicial más grande del mundo. El ex magistrado, quien se encuentra refugiado en Costa Rica, relató que la plataforma delictiva que destruye al país involucra a los empresarios Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, dueños de la cadena televisiva Globovisión, quienes presuntamente estarían vinculados también al narcotráfico junto con el actual presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, el señor Michael Moreno. Albaray sostiene que los enanos son una banda compuesta por magistrados, jueces y fiscales que son manejados a su antojo por Maduro para sobornar y extorsionar con los procesos. Pero además explica a Velázquez que el negocio de los enanos se fue extendiendo al narcotráfico, al contrabando y al crimen organizado. De la banda de los enanos se deriva el saqueo a la estatal petrolera PDVSA, el cartel de los soles y la creación de los chavistas colectivos armados. Según revela Velázquez Albaray, el gran capo de la banda de los enanos, Nicolás Maduro, estaría siendo investigado por lavado de dinero en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses tendrían pruebas del blanqueo de unos 160 millones de euros a través de una firma de inversión privada. También el exmagistrado ha revelado que recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para eliminar a Diosdado Cabello. Le pidió crear toda una situación alrededor de Cabello para eliminarlo y luego decir que se suicidó o que unos delincuentes acabaron con su vida. Para muchos, todas estas revelaciones dan esperanza de que pronto desde Estados Unidos y por cuenta de los negocios y el narcotráfico de Maduro sea capturado el tirano. Ya veremos, pero por ahora pues quedamos impactados con todo lo que se conoce. Mientras tanto, que los venezolanos se mueran de hambre, ¿no? Sí, señor. Ese es el genocidio más horroroso que se ha cometido en la historia de la humanidad en muchísimo tiempo. Y la humanidad de espaldas a semejante tragedia. Entonces vamos a ver si en el G20 de pronto se les ocurre acordarse de un pueblo grande, de un pueblo riquísimo, de un pueblo muy significativo en la vida de este continente que está muriéndose de hambre por cuenta de unos matones y ladrones que se lo robaron entero. Vamos a ver si de pronto en el G20 se acuerdan de Venezuela. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy abrimos la mañana y cerramos esta semana hablando de Electricaribe, porque ayer en Palacio de Nariño se dio la reunión entre la bancada costeña y el presidente de la República para definir lo que será el rumbo de Electricaribe, pues a corto plazo. A corto y a mediano plazo. Electricaribe, que recordemos sirve a 10 millones de colombianos surtiéndoles electricidad en la costa, y pues que tiene unos muy serios problemas financieros que este gobierno pues ya está tratando de resolver, pero son bastante polémicas las decisiones que ha tomado ya el gobierno y que se anunciaron ayer frente a Electricaribe, entre ellas la de asumir el pasivo pensional, un pasivo pensional de 1.2 billones de pesos, esto para aliviar la carga de Electricaribe. Doctor Londoño, 1.2 billones de pesos, esto hay que sumárselo y hay que seguir sumándoselo al hueco fiscal que traemos. Como si nos sobrara la plata, ahora se hace este anuncio desde Bogotá para que con los impuestos de todos los colombianos, para que con los impuestos de los oyentes en Bogotá, en Medellín, en Cali, sí, con todos nuestros impuestos, se pague ese pasivo pensional, ese boquete pensional de Electricaribe. Pues bien, ¿cómo habrá sido este regalo que el mismo César Lorduy, representante a la Cámara por Cambio Radical, dijo ayer? Esto es un regalo que nos merecemos en la región Caribe, un regalo para solucionar un problema que nos aqueja desde hace 10 años. Pues bueno, un regalo con la plata de todos los colombianos es pagar ese pasivo pensional de Electricaribe, mientras que no se consiguen proponentes que se quieran hacer cargo de la compañía. También anunció el presidente Iván Duque que se va a redireccionar el proceso para encontrar un nuevo operador. Advirtió que por temas regulatorios pues en él no puede y es el único proponente que habría, pero el presidente anunció entonces la suspensión de ese proceso de selección del nuevo operador porque solamente un proponente manifestó interés por la compañía y ahora van a estudiar cómo dividen el mercado energético de la costa en 2 o en 3 segmentos. El presidente también dijo que mientras este proceso se surte, se va a trabajar en un gobierno corporativo transparente, un gobierno corporativo ejemplar que monitoree con rigor todas las inversiones que se realicen en el año 2019. En últimas y en conclusión, doctor Londoño, aquí no hay nada y no se ve la luz al final del túnel. Lo único que se ve es que asumiremos todos los colombianos el pasivo pensional de Electricaribe para que con ese regalo, como lo afirmó César Lorduy, tal vez el Electricaribe consiga algún proponente interesado que asuma la operación, pero sin tener que cargarse el pasivo pensional. A nombre de la equidad en marcha, el más inequitativo de todos los asuntos
que uno puede imaginar. Y es que los problemas de unos sinvergüenzas que manejaron mal Electricaribe en la costa atlántica y que crearon una cultura del no pago y que llenaron de deudas a Electricaribe, tengamos que pagar todos los colombianos. Yo me pregunto, abogados de Colombia, díganme, ¿el presidente Iván Duque tiene poderes suficientes para decir en una sentada y con una palabra que el gobierno de Colombia, es decir, todos nosotros, la nación, asumen un pasivo ajeno de 1.200.000.000.000 de pesos? Y como si nos sobrara la plata, doctor Londoño. No, independientemente de eso, hablo del tema jurídico. A ver, dígame, ¿hasta allá llegan los poderes? Porque hubiera podido decir, le quito de una vez todos los pasivos y se los paso a la nación, 5 billones de pesos, o 6 o 4, o los que sean, y a Electricaribe no queda debiendo un peso, suponiendo que eso sea justo, injusto, lo que usted quiera. Le estoy proponiendo el tema jurídico. Tiene el presidente Iván Duque facultades para decir en 3 palabras y en una reunión con unas personas, tranquilo, yo me hago cargo de ese pasivo. ¿Yo? ¿La nación? La nación que está endeudada hasta los tuétanos, la nación que está en una crisis fiscal sin precedentes, tomando esa decisión la más inequitativa del mundo. ¿Qué tiene que ver la gente de Pasto y la gente del Caquetá y la gente de Santander y la gente de Caldas y de Quindío y de Risaralda con los pasivos de Electricaribe? Nada. Y resulta que los vamos a pagar entre todos. Sí, el pasivo pensional. Bueno, entonces un regalo para la costa atlántica. La costa atlántica se merece todo. Pero que le demos regalos y en nombre de la equidad y con 2 palabras, el presidente Duque tiene facultad constitucional para ese tipo de operaciones, ¿no? Tranquilos, yo me hago cargo del pasivo pensional. La nación colombiana. Ahí se abrirá un debate jurídico muy interesante, doctor. Espero que sí, espero que los abogados... A ver quién va a dar la pelea, ¿no? Y que alguno nos explique a qué título y con qué formalidades y de qué manera y utilizando cuáles facultades constitucionales y legales el presidente Iván Duque puede asumir un pasivo de 1.200.000.000.000 de pesos sin consultar con nadie, sin preguntarle a nadie y sin decirlo en nada, sino en una reunión de amigos. Yo asumo 1.200.000.000.000 de pesos. ¿Cuánto era lo de la plata de los niños que estaba en juego con el déficit fiscal? Era como de 500.000.000.000 de pesos. O 1 billón de pesos. Esto es de ese alrededor tamaño. de 800.000 me parece, sí. Bueno, lo que sea. Entonces, 1.200.000.000.000 de pesos debemos más, queridos amigos de esta nación colombiana. Hoy estamos debiendo 1.200.000.000.000 de pesos que no debíamos ayer, por cuenta de unas declaraciones del presidente Iván Duque. Yo no creo que eso sea jurídicamente posible. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Siguen encontrando bienes de las FARC. En una operación, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional ocuparon algunas propiedades que Miguel Botache Santilla, alias Gentil Duarte de las FARC, las habría puesto a nombre de terceras personas. La Fiscalía recibió información sobre un supuesto origen irregular y algunas inconsistencias en los registros de casas, establecimientos comerciales y sociedades y determinaron que sería una fachada para ocultar recursos producto de extorsiones y actividades de narcotráfico y que además habrían sido compradas con dinero ilícito del bloque oriental de las FARC al mando de alias Gentil Duarte. La entidad realizó proceso de extinción a 17 inmuebles, entre los que figuran fincas y casas en zonas urbanas, 11 establecimientos de comercio, algunos de ellos supermercados y una sociedad. Todos estos bienes están avaluados en más de 20.000 millones de pesos. Los bienes fueron encontrados en San Vicente del Caguán en el Caquetá y La Macarena y Villavicencio en el departamento del Meta. Además, fueron recuperadas más de 100.000 hectáreas de tierra que hacen parte de la vasta zona de reserva forestal en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena y que eran exportadas ilícitamente para actividades ganaderas. Muy bien, yo quiero hacer una aclaración otra vez. Esto no es que la nación haya adquirido esos bienes por extinción de dominio, es que se inicia el proceso. La incautación es el primer paso que da la Fiscalía. Viene un proceso judicial que ahora no se demora 6 u 8 meses como se demoraba cuando el presidente era Álvaro Uribe y su ministro de Justicia era yo. Y quien se ocupaba del tema
era una juez llamada Sara Magnolia Salazar, y después hacía lo mismo desde la Fiscalía General de la Nación, y ahora estos procesos se están demorando 15 o 20 años. ¿Sirven para algo? ¿Para qué engañan a la gente? No, es que extinción de dominio, extinguido el dominio sobre estos bienes. Mentiras, se dio el primer paso. La incautación de los bienes, se los cogió físicamente. ¿Y ahora quién los va a administrar? ¿Y quién los va a manejar? ¿Y cómo va a seguir el proceso judicial? ¿Y cuándo va a terminar ese proceso judicial? Que lo han llenado de garantías para los gentiles Duarte, para todos los bandidos, y de vueltas y de revueltas y de tutelas y de cuanta cosa hay, para que dure indefinidamente. ¿Cómo engañan a los colombianos, por Dios? Temar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes, muy buenos días. Van ya 2 días desde que la senadora Paloma Valencia reveló un video en el que se le veía al líder de la Colombia Humana y promotor de las normas anticorrupción recibiendo una enorme cantidad de dinero de manos de un exfuncionario de su alcaldía, al parecer conocido como Juan Carlos Montes, quien fue subdirector técnico de la Unidad de Mantenimiento Vial cuando estalló el famoso escándalo de la máquina tapahuecos, de la que poco se sabe hoy. El más reciente capítulo de esta novela se produjo ayer en horas de la tarde, cuando circuló por los medios de comunicación el siguiente mensaje: a quien pueda interesar. Yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión identificado como aparece a pie de mi firma, y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie, y mucho menos al señor Gustavo Petro. Firma Simón Vélez, con número de cédula de Manizales, 29 de noviembre de 2018, Bogotá. Pero lo que llama la atención es que este señor Gustavo Petro, el de la Bogotá Humana, que no logró movilizar a nadie antes de ayer en su favor en el famoso paro nacional, que resultó un fracaso porque no salió nadie, había dicho que en la noche del martes que el dinero que se le ve en el video y que está contando y guardando en una bolsa plástica se lo había prestado Simón Vélez, quien, según lo que acabamos de leer, no le prestó ningún dinero. Esto había dicho Gustavo Petro. El origen de los recursos ahí lo dice el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia en el mundo, que quiso prestar un recurso. Para este domingo, el abogado penalista Abelardo de la Espriella... Insigne de Colombia en el mundo. ¿Cómo se expresa de bien este Muy caballero? bien, sí, ¿no? ¿no? También como obra. Pero vea, doctor Bien. Fernando, este domingo el abogado penalista Abelardo de la Espriella dará a conocer en una columna con toda su investigación, donde él señala que ese dinero que recibió Petro presuntamente sería alias el Loco Barrera, como lo afirmó mediante una denuncia que presentó ante la Fiscalía y que ya estaría en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá investigar este asunto. Pero, doctor Fernando, hay silencios que hacen más ruido que cualquier grito. ¿Por qué la doctora Claudia López o el doctor Antonio Navarro Wolf no han dicho una palabrita de su amigo y compañero de lucha anticorrupción? ¿Será que tienen dudas? Claro, y el señor Sanguino y todos los de el festival ese de la lucha anticorrupción, cuando aparece este corrupto con actuaciones de rufián de barrio, metiendo la plata entre una tula y muchísima plata, muchos millones, se callan la boca. Porque es que es el compañero de bancada, porque es el amigo, porque es el director político de todos ellos. Faltaba más. No, sean serios, sean serios. Si uno está luchando contra la corrupción, luche contra ella. Senador Robledo, la cosa también es contra usted. ¿Dónde está su protesta por esto? Es admisible ver a políticos colombianos metiendo fajos de billetes entre una tula, billetes de los que nunca se vuelve a saber nada. ¿Ah? ¿Nunca? Ni cómo los pagó, ni cómo los retribuyó, cero, ni una palabra. Y Simón Vélez ha dicho: a mí en eso no me metan, yo no le he prestado plata a nadie, y menos a Gustavo Petro. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con lo que sucedió anoche en el Metropolitano de Barranquilla. Junior avanzó a la final de la Copa Suramericana de Fútbol por primera vez en su historia, luego de vencer 1-0 a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la semifinal. Con un global de 3-0 a favor, el conjunto tiburón selló en su casa su paso a la primera final continental. Su rival será Atlético Paranaense de Brasil y comienzan jugando en Barranquilla el 5 de diciembre y la vuelta el 12 en Brasil.
Así, los dirigidos por Julio Comesaña son finalistas del torneo colombiano que se jugará el día 2 y 9 de diciembre y de la Copa Suramericana de Fútbol, donde van por su primer título continental. La mala noticia para el Junior es que Teófilo Gutiérrez, el autor del único gol ayer, fue expulsado con roja directa que lo podría dejar fuera de las finales. Para terminar, y hablando de otro tema, se acabó la novela de la final de la Copa Libertadores. Sí se jugará el partido y será el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Así lo anunció ayer el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, luego de conocerse el fallo del Tribunal Disciplinario que fue en contra de Boca Juniors. También se multará a River con $400.000 y los 2 siguientes juegos de local a puerta cerrada. El partido de la final se jugará con las 2 hinchadas. Fin de la novela, doctor Londoño. A la Madrid. Con las 2 hinchadas que están en Madrid. Yo no creo que las barras bravas puedan llegar desde Buenos Aires hasta Madrid. No creería, pero pues de pronto. En todo caso, triste epitafio en la historia del fútbol argentino, porque esto es un epitafio, esto suena a epitafio. Descanse en paz, requis cante en pace. Todo el prestigio del mejor fútbol de América, de uno de los mejores del mundo entero, porque el fútbol argentino no tiene par, individuo por individuo, persona por persona, no hay un fútbol como el de Argentina, pero júntelos, es como en todo en la Argentina, tienen un antitalento político que puede con ellos. El mejor país de América, considerado argentino por argentino, no me cabe ninguna duda. El taxista más el médico más el vendedor en la tienda son los mejores del mundo. Qué personas, qué seres humanos, qué inteligencia, qué avidez intelectual. Y los juntan y son un desastre. ¿Por qué? Vaya, averígüelo. Y en un minuto estaremos con la ex senadora del Partido Liberal, Sofía Gaviria, representante de las víctimas de las FARC, a quien nadie quiere escuchar, nosotros sí.